¡Aléjate de mi auto! El jefe de la mafia le gruñó a la mujer indigente de cabello enmarañado, sin saber que esta extraña estaba a punto de salvar su hiperauto de 3,8 millones de dólares y sacarlo de un complot de asesinato. Humo salía del motor del Koenigsegg Jesko Absolute en el distrito industrial del lado oeste de Chicago. Alexander Kane, el señor del crimen más poderoso de la ciudad, marcaba frenéticamente su teléfono. Sin respuesta. Sus guardaespaldas estaban a 20 minutos. La multitud crecía. El motor patentado, imposible de arreglar fuera de la fábrica, continuaba con su estertor de muerte. Tenía 45 minutos para llegar a una reunión con jefes rivales. Si no aparecía, significaba la guerra. Señor, su sistema de refrigeración biturbo tiene una fuga en la tercera válvula de derivación. La mujer desaliñada se acercó, con las manos ligeramente levantadas. Su ropa estaba rota, su mochila raída, pero sus ojos eran afilados como navajas. Puedo arreglarlo en 15 minutos. El dedo de Alexander se detuvo sobre el número de seguridad. ¿Cómo podía esta mujer saber sobre una tecnología tan avanzada que solo 3 ingenieros en el mundo entendían? ¿Qué genio oculto estaba parado ante él? ¿Y por qué vivía en las calles? En los siguientes 60 segundos, todo lo que Alexander Kane creía sobre el talento, el valor y el juicio se haría pedazos por completo. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Deja un comentario abajo y presiona ese botón de suscripción, porque historias satisfactorias como esta son solo el comienzo. Alexander soltó una carcajada, un sonido seco y rasposo que resonó por el desierto distrito industrial. Loca indigente, dijo, mirando a Evelyn de arriba abajo con abierto desprecio. ¿Esperas que crea que una mendiga entiende una tecnología que incluso el equipo de ingeniería de Koenigsegg necesita años para desarrollar? Evelyn no se inmutó. Se mantuvo firme, ojos agudos fijos en el hombre más poderoso de Chicago. Ese humo azul grisáceo, dijo, señalando hacia el motor que gemía y se estremecía, significa que el refrigerante se está filtrando en la cámara de combustión. No es humo negro de combustible. No es humo blanco de vapor. Azul grisáceo. Solo hay una causa. Alexander se congeló. Ese era exactamente el color que estaba viendo. La temperatura de su motor en este momento, continuó Evelyn, con voz tranquila como si estuviera leyendo un informe técnico, es de unos 218 y subiendo. Tiene 28 minutos antes de que el motor muera por completo. No 30, 28. Alexander miró el panel de instrumentos. El número en la pantalla marcaba 217. Su corazón dio un golpe brutal. ¿Cómo lo sabía? Se volvió hacia la mujer andrajosa parada frente a él, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Quién te envió? La voz de Alexander se volvió fría, cargada de peligro. Foster, esta es su trampa, ¿no? Quiere que me pierda la reunión. Evelyn soltó un suave suspiro. Si quisiera hacerte daño, dijo lentamente, cada palabra deliberada. Solo tendría que quedarme aquí y mirar, no decir nada. Dejarte sentado aquí esperando una grúa mientras el reloj sigue corriendo. No tengo ninguna razón para acercarme a ti y ponerme en peligro. Alexander rechinó los dientes. Su razonamiento tenía sentido. Si esto fuera una trampa, no habría necesitado aparecer. Podría simplemente haberlo dejado fracasar. El teléfono en su bolsillo vibró. Marcus. Jefe. La voz de Marcus estaba tensa al otro lado. Es peor de lo que pensábamos. No hay auto de reemplazo en menos de 30 minutos. El Maybach está en el lado norte de la ciudad y el Bentley está en el taller por mantenimiento. Alexander cerró los ojos por un segundo. ¿Qué hay de la ruta de regreso a la sede? Bloqueada. Accidente de camión en la autopista. La policía la tiene sellada. Al menos otra hora antes de que se despeje. ¿Seguridad? A 15 minutos de su ubicación. 15 minutos. La reunión comenzaba en 40 minutos. Incluso si llegaba la seguridad, no tenían forma de llevarlo al punto de encuentro a tiempo si este auto moría. Jefe, continuó Marcus, bajando la voz. Si no aparece, Foster lo tomará como una declaración de guerra. Sabe que ha estado esperando esta oportunidad. Alexander conocía a Daniel Foster,
un viejo zorro que había estado desafiando su poder durante los últimos 2 años. No perdería ni una sola señal de debilidad. La ausencia de Alexander sería una invitación a una guerra sangrienta. «Te llamo luego», dijo Alexander, y terminó la llamada, volviéndose hacia Evelyn de nuevo. Ella seguía parada allí, paciente, sin mostrar miedo ni nervios, como si se hubiera parado ante cientos de hombres poderosos y peligrosos antes. «Tienes dos opciones», dijo Evelyn, su voz clara sobre el gemido forzado del motor. «Puedes llamar a seguridad para que me arresten, esperar una grúa, perderte la reunión y darle a Foster la excusa que ha estado ansiando». Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Alexander. «O puedes darme 15 minutos y llegar a la reunión a tiempo». El silencio se extendió entre ellos, a su alrededor. La multitud seguía murmurando, teléfonos levantados, grabando. Alexander Kane, el capo más temido de Chicago, acorralado por una mujer sin hogar. No tenía opción, y ambos lo sabían. Alexander se acercó hasta que solo quedaron unos centímetros entre ellos. Era casi una cabeza más alto, su sombra cayendo sobre ella como una amenaza silenciosa. «Tienes 15 minutos». Su voz era baja y peligrosa, como el gruñido de un depredador. «Arruina algo, aunque sea un solo tornillo, y desearás no haber nacido». Evelyn no retrocedió ni una vez, solo asintió, imperturbable. «Necesito un lápiz, cinta resistente al calor del botiquín de primeros auxilios del auto y una botella de agua». Alexander levantó una ceja. De todas las cosas que podría haber pedido, esta era la lista más extraña que había escuchado. Alexander pensó que estaba loca. Un lápiz, cinta, una botella de agua para arreglar un superdeportivo de $3.800.000 con el motor más complejo del mundo. Pero no tenía otra opción. Abrió la puerta del auto, sacó el botiquín y la botella de agua mineral, luego sacó un lápiz del bolsillo interior de su chaqueta. «Ten», dijo, lanzándolos hacia Evelyn con escepticismo indisimulado. Evelyn los atrapó limpiamente. Ni una sola palabra de agradecimiento, ni una mirada desperdiciada. Se dirigió al frente del Koenigsegg y levantó el capó con la confianza de un cirujano entrando en un quirófano. Sus movimientos eran precisos, decisivos, sin un segundo de vacilación. Alexander se cruzó de brazos y observó, medio esperando que fallara, medio consumido por la curiosidad sobre lo que estaba a punto de hacer. Evelyn rompió el lápiz y sacó el núcleo de grafito. Lo puso en el parabrisas y usó la base de la botella de agua para molerlo hasta convertirlo en un polvo fino. Las partículas de grafito negro brillante resplandecían bajo el sol de la tarde. A continuación, arrancó cinta resistente al calor del botiquín, raspó el adhesivo de polímero de la parte posterior y lo mezcló completamente con el polvo de grafito. La espesa mezcla negra se convirtió en una pasta densa. «El grafito crea un nano recubrimiento», explicó Evelyn mientras trabajaba, con voz tranquila, como si estuviera dando una clase a estudiantes. «Puede soportar 800 de AC sin descomponerse. Cuando se combina con el polímero de la cinta resistente al calor, forma un sello temporal que es extremadamente efectivo». Se inclinó hacia el compartimiento del motor, sus ojos escaneando el intrincado sistema como si estuviera leyendo un libro familiar. En unos segundos, identificó el punto exacto de la fuga. «Será suficiente para que conduzcas 150 kilómetros hasta el taller autorizado sin ningún problema». Evelyn esparció la mezcla sobre el punto de fuga con precisión milimétrica. Alexander se acercó más, observando sus manos trabajar. Eran manos callosas, uñas cortadas al ras, manchadas de mugre. Las manos de alguien que había vivido en las calles demasiado tiempo. Pero mientras trabajaban, esas manos eran firmes, nunca temblaban, tan profesionales como cualquier ingeniero de alto nivel que hubiera contratado. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar más fuerte. Teléfonos se alzaban por todas partes, grabando la extraña escena. Una mujer indigente reparando el superdeportivo más caro de la ciudad con un lápiz y cinta. Si esto fuera un video en línea, nadie creería que fuera real. Evelyn siguió trabajando en un silencio concentrado. Revisó las conexiones de nuevo, ajustó algunas válvulas pequeñas y finalmente bajó el capó. Se enderezó,
y se limpió las manos en sus jeans rotos. Está hecho. Alexander miró su reloj. 12 minutos. Había terminado 3 minutos antes de lo prometido. Enciéndelo, dijo Evelyn, su voz sin arrogancia, sin triunfo, solo con el peso simple de los hechos. Alexander subió al auto, su mano flotando sobre el botón de encendido. Una parte de él todavía esperaba una explosión, esperaba el fracaso, esperaba la prueba de que ella era solo una lunática con suerte. Presionó el botón. El motor rugió, no con el gemido moribundo de antes. Un rugido fuerte, perfecto, lleno de vida. Sin humo, sin sacudidas anormales. El Koenigsegg Jesko Absolut había vuelto a la vida. Alexander salió del auto y se enfrentó a Evelyn. Esta vez la miró de manera diferente, no con el desprecio que reservaba para un mendigo, sino con la mirada de un hombre tratando de decodificar un misterio que no debería tener solución. ¿Quién eres? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerse. Evelyn se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Encontró los ojos del jefe de la mafia más poderoso de Chicago. Sin miedo, sin rastro de sumisión. La persona que diseñó este sistema. La respuesta quedó en el aire como una bomba sin explotar. Alexander permaneció en silencio durante mucho tiempo, su mente procesando a una velocidad vertiginosa. Luego se hizo a un lado y abrió la puerta del pasajero. «Sube al auto, tenemos que hablar». Evelyn vaciló por un segundo. Sabía que subir a ese auto podría cambiarlo todo o terminarlo todo, pero había vivido en las calles de Chicago durante 2 años. Había aprendido que a veces las mayores oportunidades provienen de los riesgos más locos. Subió al auto. El Koenigsegg surgió por las calles de Chicago, el motor rugiendo con toda su fuerza como si nada hubiera pasado. Evelyn se sentó en el asiento del pasajero tapizado en cuero napa color coñac, sintiendo un contraste tan absurdo que casi parecía irreal. La suave piel de un asiento que valía decenas de miles de dólares acunaba el delgado cuerpo dentro de su ropa rota. El aroma a cuero premium, madera de nogal y la costosa colonia de Alexander se mezclaban en la cabina sellada, chocando con el olor de la calle, el olor a sudor y el olor persistente de 2 años sin refugio aferrado a su piel. Evelyn sabía que no pertenecía aquí, pero ya no pertenecía a ningún lugar. Alexander condujo en silencio por un rato, sus ojos deslizándose ocasionalmente hacia ella a través del espejo retrovisor. Luego habló, su voz aún fría, pero con algo añadido que sonaba a genuina curiosidad. ¿Stanford o el MIT? Evelyn se volvió para mirarlo, sorprendida. ¿Stanford? ¿Cómo lo supiste? La forma en que resolviste el problema, respondió Alexander, con la mirada fija en el camino por delante. Hay método, hay estructura, no es algo que aprendes por ti misma. Solo las mejores escuelas enseñan a la gente a pensar así. Evelyn no dijo nada. Hacía mucho tiempo que nadie notaba eso en ella. Mucho tiempo desde que alguien veía algo más allá de la tela rota y una maraña salvaje de cabello. Velocity Motors, comenzó ella, bajando la voz. Solía ser la ingeniera jefa de investigación y desarrollo. 2 títulos de ingeniería, 5 patentes a mi nombre. Diseñé un sistema de refrigeración revolucionario para motores de alto rendimiento, ahorrando a la compañía millones de dólares cada año. Alexander no habló, pero ella sabía que estaba escuchando, la forma en que un hombre escucha cuando está recopilando información. Entonces el CEO se fijó en mí. La voz de Evelyn se tensó. Jonathan Price. Empezó a prestarme atención especial, invitaciones a cenas privadas, insinuaciones sobre un ascenso si fuera más flexible, si supiera cómo complacerlo. Hizo una pausa, respiró hondo. 2 años y la herida aún sangraba. Me negué rotundamente. Claramente pensé que era lo correcto. Una risa amarga escapó de su garganta. 2 semanas después, fui acusada de robar diseños y venderlos a un competidor. La evidencia fue montada perfectamente. Correos electrónicos falsos, transacciones bancarias falsas, testigos falsos, todo apuntaba a mí. Alexander siguió conduciendo en silencio, pero sus manos se apretaron en el volante solo un poco. Nadie me creyó,
continuó Evelyn, su voz ahora no más que un susurro. Mis compañeros de trabajo me dieron la espalda, los amigos desaparecieron y mi familia en Nebraska se detuvo, tragando saliva con dificultad. Llamaron y preguntaron si realmente lo hice. No dijeron que me creían. Solo preguntaron y esa fue la respuesta. Un pesado silencio se instaló sobre el auto. Fui despedida, demandada. La reputación que construí durante 10 años fue destruida en 10 días. Los ahorros de mi vida se fueron en abogados, pero no fue suficiente para enfrentarme al equipo legal de una corporación de $1.000 millones. Al final, perdí. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí todo. Durante los últimos 2 años he estado viviendo en las calles de Chicago. Se volvió hacia Alexander, sus ojos afilados con hielo. ¿Y sabes qué? Price no es solo un CEO ordinario. Había rumores dentro de la compañía de que tenía una conexión especial con gente peligrosa. El dinero invertido en Velocity Motors provenía de fuentes que nadie se atrevía a cuestionar. Reuniones secretas con personas que nadie se atrevía a nombrar. Evelyn lo vio entonces, solo un destello, tan rápido que fue casi imposible de captar. Los ojos de Alexander parpadearon una vez, su mandíbula se endureció por una fracción de segundo. Luego esa cara volvió a la normalidad, fría e ilegible como agua congelada. Él sabía algo. Ella estaba segura de ello. No necesito la lástima de nadie, dijo Evelyn, su voz volviéndose dura de nuevo. No te cuento esto para rogar por nada. Solo quiero usar mi cerebro para hacer el trabajo en el que soy buena. Ser vista por mi capacidad, no por mi ropa. ¿Es mucho pedir? La pregunta quedó en el aire. Alexander no respondió de inmediato. Condujo en silencio un rato más, pasando los rascacielos del centro de la ciudad. Finalmente habló. Su voz era más fría que el hielo, pero algo ardía debajo de ella. Jonathan Price. Repitió el nombre como si lo estuviera saboreando. Ese nombre suena familiar. Evelyn lo miró. Miró la forma en que rechinaba los dientes, miró la forma en que sus ojos se entrecerraron en un instante, y entendió algo. Alexander Kane no solo estaba escuchando su historia, estaba calculando algo, algo mucho más grande que ayudar a una mujer sin hogar. El Koenigsegg giró hacia una carretera tranquila en el borde del distrito industrial del oeste de Chicago. Evelyn miró por la ventana y vio un edificio de hormigón gris que se alzaba más adelante. Sin letrero, sin nombre de empresa, sin indicación de negocio en absoluto, solo muros altos, cámaras de seguridad girando lentamente en cada esquina y una enorme puerta de acero que se abrió automáticamente cuando el auto se acercó. Alexander no necesitó presionar un botón ni deslizar una tarjeta. El sistema lo había reconocido desde la distancia. El auto se deslizó a través de la puerta hacia un amplio patio interior. Evelyn comenzó a entender que esta no era una empresa ordinaria. Demasiados hombres con trajes negros estaban dispersos por los terrenos, sus ojos agudos y vigilantes como halcones. Se quedaron quietos, pero ella sabía que estaban rastreando cada movimiento. Cuando Alexander salió del auto, todo cambió. Esos hombres se enderezaron de inmediato. Algunos inclinaron la cabeza. Algunos se apartaron para despejar el camino. Nadie habló. Solo asintieron mientras él pasaba. Respeto absoluto. Obediencia total. Evelyn caminó junto a Alexander, sintiendo docenas de ojos posarse sobre ella. Pasaron por la entrada principal, donde esperaba un escáner biométrico y 2 grandes guardias vigilaban. Alexander no disminuyó la velocidad. El sistema leyó automáticamente su retina y desbloqueó la puerta. Adentro, el pasillo era ancho con pisos de mármol negro pulido, candelabros de cristal y pinturas costosas. Pero el lujo no podía ocultar la atmósfera peligrosa que colgaba sobre todo. «¿Tú eres?», comenzó Evelyn bajando la voz. «Mafia». No fue una pregunta, fue una afirmación. Alexander no se volvió para mirarla. Siguió caminando, con voz uniforme. «Soy un hombre de negocios. Es solo que mi línea de negocios no está en los libros de texto». Acababan de girar hacia otro pasillo cuando un hombre alto salió y bloqueó su camino. Marcus Webb. Evelyn lo reconoció como el que había llamado a Alexander en el sitio industrial. En persona, Marcus era mucho más aterrador.
Medía casi 1,90 metros, de hombros anchos, ojos fríos como el acero. Marcus miró a Evelyn de arriba a abajo, con desprecio indisimulado. Ropa rota, cabello enmarañado, una mochila vieja y gastada. Una mujer indigente en el corazón del centro de poder del Imperio Caín. Jefe, dijo Marcus, con voz rígida, ¿quién es ella? ¿Por qué está aquí? La persona que acaba de salvar un auto de $3,800,000 con un lápiz, respondió Alexander con frialdad. Marcus no vaciló. No traemos extraños a la sede. Esa es la regla. Ella se queda. Es una orden. La voz de Alexander no era fuerte, pero era firme. No había lugar para discusión. Marcus guardó silencio por un segundo, con la mandíbula apretada. Luego asintió y se hizo a un lado. Pero sus ojos nunca dejaron a Evelyn. Se adentraron más en el edificio. Evelyn observaba todo a su alrededor. Su mente analizaba automáticamente por viejo hábito. Cámaras en cada esquina. Puertas de acero a prueba de balas. Sistemas de bloqueo biométrico. Esto no era una oficina corporativa. Era una fortaleza. Al pasar por una habitación con una puerta de vidrio, Evelyn vislumbró una gran pantalla adentro. En la pantalla había una lista con el encabezado Cuentas pendientes. Y en la primera línea lo vio. J. Price, Velocity Motors. Se detuvo en seco. Su corazón pareció perder un latido. Jonathan Price, el hombre que había arruinado su vida. Su nombre estaba aquí, dentro del sistema de la organización mafiosa más poderosa de Chicago. Alexander se dio cuenta de lo que ella estaba mirando. Sin decir una palabra, puso una mano en su codo y la guió suave pero firmemente hacia adelante. Evelyn no se resistió, pero sus pensamientos daban vueltas. Price tenía lazos con el Imperio Kane. Todo comenzaba a tener sentido. Los rumores sobre la misteriosa financiación de Velocity Motors, las conexiones peligrosas que nadie se atrevía a mencionar. Price no era solo un CEO sucio. Estaba haciendo negocios con la mafia. Extrañamente, Evelyn no sintió miedo. 2 años en las calles de Chicago le habían enseñado demasiado. Había conocido a todo tipo de personas peligrosas, desde adictos trastornados hasta ladrones de sangre fría. Comparado con las noches sola en callejones oscuros, este lugar era casi un paraíso. Y había algo más aquí. Todo estaba claro. Alexander Kane era mafia, y no lo ocultaba. Sin pretensiones, sin máscara, no como Jonathan Price con su sonrisa brillante y el cuchillo escondido detrás de su espalda. Se detuvieron en una habitación. Alexander abrió la puerta y le indicó que entrara. «Espera aquí». Evelyn entró en una lujosa sala de espera con sofás de cuero, una mesa de vidrio y un rincón abastecido con bebidas. La puerta se cerró detrás de ella. A través de la pared podía escuchar voces de la habitación de al lado. Varias voces, tensas. Alguien hablaba fuerte, casi gritando. Algo grande estaba sucediendo, y de alguna manera Evelyn sabía que estaba a punto de ser arrastrada al centro de la tormenta. Dentro de la sala de reuniones, el aire estaba denso, como se pone antes de que estalle una tormenta. Alexander se sentó a la cabecera de una larga mesa de roble negro, con la espalda contra una silla de cuero, sus ojos fríos recorriendo cada rostro. No dijo nada. Sin embargo, el poder que irradiaba de ese silencio era más aplastante que cualquier amenaza hablada. Frente a él, Daniel Foster estaba sentado con una sonrisa triunfante que no se molestó en ocultar. Foster era el mayor rival del Imperio Kane, un viejo zorro que había tenido hambre del trono de Alexander durante años. Otros 4 jefes de la mafia estaban sentados a ambos lados de la mesa, observando en silencio como buitres esperando un cadáver. Rachel Nguyen, la jefa de ingeniería de la organización, estaba parada frente a una gran pantalla con el rostro tenso. Era una mujer de unos 50 años, cabello salpimentado recogido cuidadosamente, ojos agudos, aunque ahora su preocupación era evidente. Nuestro sistema de transporte secreto ha sido hackeado, comenzó Rachel, su voz tratando de mantener la calma, pero incapaz de ocultar la tensión. Millones de dólares en transacciones han sido expuestos. Nuestras rutas están siendo rastreadas. Alguien está vendiendo nuestra información al exterior.
Un silbido sonó desde el lado de Daniel Foster. «Qué interesante», dijo, su tono goteando sarcasmo. «Parece que el Imperio Kane no es tan intocable como solía ser». Alexander no reaccionó. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Foster se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. «Tal vez sea hora de un cambio de liderazgo. Si un hombre no puede proteger su propio imperio, ¿cómo puede guiarnos a todos?» La habitación se congeló. Marcus estaba detrás de Alexander, su mano ya en su chaqueta, listo para sacar un arma. Dos de los guardaespaldas de Foster también se tensaron, ojos fijos en Marcus. Una pequeña chispa podría convertir esta habitación en un campo de batalla. Pero Alexander todavía no se movía. Miró a Foster con una calma tan extraña que era casi inquietante, como si estuviera mirando a una hormiga tratando de trepar por su zapato. «Quien encuentre la fuente del hackeo», dijo finalmente Alexander, su voz fría como el hielo, «demuestra su capacidad». Foster vaciló. Había estado esperando ira, esperando que Alexander perdiera el control para poder escalar el conflicto con un pretexto, pero esta compostura lo dejó inseguro de cómo responder. Alexander se volvió hacia Rachel. «¿Dónde estamos?» Rachel tragó saliva. «Lo hemos intentado durante 3 semanas. No podemos encontrarlo. El hacker es demasiado bueno. Borraron sus rastros por completo. Mi equipo de 20 personas ha trabajado día y noche, pero no tenemos ni una sola pista». «3 semanas», repitió Foster, su voz llena de desprecio. «En 3 semanas, un enemigo puede vender suficiente información para destruir toda nuestra operación, y el Imperio Kane todavía no ha encontrado una pista. Decepcionante». Alexander no respondió. En cambio, su mirada se desplazó hacia la puerta de vidrio que daba a la sala de espera, y la vio. Evelyn estaba sentada en el sofá, no preocupada, no inquieta como cualquier otra persona estaría si la dejaran sola en una guarida de la mafia. Estaba leyendo una vieja revista de ingeniería que alguien había olvidado en la mesa. Sus ojos enfocados como si estuviera en una biblioteca, no en la guarida de asesinos. Había algo en esa calma que llamó la atención de Alexander. Ella no pertenecía a este mundo, pero no le tenía miedo. Había reparado su auto con un lápiz y cinta en 12 minutos. Ella era la ingeniera que había diseñado el sistema de refrigeración para superdeportivos. Resolvía problemas que nadie más podía resolver. La idea se formó en la mente de Alexander como un rayo. «Traigan a la chica de la sala de espera aquí», ordenó. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Todos miraron a Alexander como si le hubiera crecido otra cabeza. Rachel fue la primera en hablar. «Esa chica indigente, no puedes hablar en serio». Marcus dio un paso adelante. «Jefe, esta es una reunión confidencial. No podemos...» «No me repetiré una segunda vez». La voz de Alexander no era fuerte, pero cortó cada objeción como una cuchilla afilada. Marcus cerró la boca. Rachel guardó silencio. Incluso la sonrisa triunfante de Foster se desvaneció por el momento, reemplazada por una curiosidad indisimulada. Marcus asintió y salió. Unos segundos después, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Evelyn entró. Se quedó allí con la ropa rota, el cabello hecho un lío enmarañado, la vieja mochila gastada todavía colgada del hombro. Frente a ella estaban los hombres más peligrosos de Chicago, jefes de la mafia con las manos manchadas por la sangre de cientos. La miraron con desprecio, sospecha, incluso hostilidad. Pero Evelyn no tembló. Se mantuvo erguida, sus ojos agudos recorriendo la habitación una vez, luego deteniéndose en Alexander, lista para lo que viniera después. Daniel Foster fue el primero en romper el silencio. Se rió, un sonido brillante y nítido que resonó en la tensa habitación. «Kane contrata mendigos como asesores ahora». Se volvió hacia los otros jefes de la mafia, su voz espesa de burla. «El imperio realmente se está derrumbando. No pensé que viviría para ver llegar este día tan pronto». Algunas risas burlonas surgieron alrededor de la mesa. Miraron a Evelyn de la forma en que miras una broma. Una humillación en una habitación construida sobre el poder. Evelyn se quedó quieta, impasible.
Estaba acostumbrada al desprecio. 2 años en las calles le habían enseñado a dejar que se deslizara como agua sobre una hoja de loto. Alexander no se molestó en responder a la provocación de Foster. Solo se volvió hacia Rachel y habló bruscamente. Muéstrale el sistema. Rachel miró a Alexander como si su jefe hubiera perdido la cabeza, pero no se atrevió a discutir. De mala gana, presionó algunos botones en el panel de control. La gran pantalla mostró un esquema del sistema de transporte del Imperio Kane. Complejas líneas de código corriendo a lo largo de las rutas secretas. Evelyn se acercó a la pantalla. No dijo nada, solo se quedó allí, sus ojos moviéndose a través de cada línea de código, cada nodo en el sistema. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. La gente comenzó a moverse en sus asientos, intercambiando miradas dudosas. 4 minutos. Foster resopló. ¿Ves? Una pérdida de tiempo para todos. Ella ni siquiera entiende lo que le está mirando. Evelyn permaneció en silencio. Sus ojos seguían moviéndose por la pantalla, procesando información a una velocidad que nadie en la habitación podía comprender. 5 minutos. Entonces, de repente, se dio la vuelta. Sin mirar a nadie, caminó directamente hacia la pizarra en la esquina, tomó un marcador y comenzó a dibujar. En 2 minutos, Evelyn recreó todo el diagrama del sistema en la pizarra sin volver a mirar la pantalla, completamente de memoria. Y su diagrama era más preciso que el original, más detallado, más claro. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par, su boca cayendo abierta. Estas son 3 vulnerabilidades de seguridad que pasaron por alto, dijo Evelyn, rodeando 3 puntos en el diagrama. Su voz era tranquila como si estuviera dando una clase a estudiantes de primer año. La primera vulnerabilidad está en la puerta de enlace principal. Falta la autenticación de 2 factores. La segunda está en el punto de conexión entre el sistema interno y el servidor externo. Y la tercera, la más grave, es una API antigua que nunca se deshabilitó de la versión anterior. Así es exactamente como entró el hacker. Dibujó una flecha cortando a través de los 3 puntos. Entran a través de la antigua API, se mueven lateralmente a través de la segunda vulnerabilidad y extraen los datos a través de la puerta de enlace. Simple, eficiente, casi sin rastro. Rachel dio un paso adelante, con los ojos fijos en la pizarra. Tú encontraste en 5 minutos lo que mi equipo de 20 tardó 3 semanas. No pudo terminar la frase. Toda la habitación se hundió en un silencio absoluto. La risa burlona había desaparecido. Daniel Foster ya no sonreía. Su rostro se endureció como piedra. La solución también es simple, continuó Evelyn, sin notar o sin importarle la conmoción a su alrededor. Añadió algunas líneas más a la pizarra. Deshabiliten la antigua API. Implementen la autenticación de 2 factores en la puerta de enlace y configuren un nuevo firewall en el punto de conexión. Se puede hacer en 24 horas si su equipo trabaja de manera eficiente. Dejó el marcador y se volvió para enfrentar la habitación. Pero hay un problema más. Se sintió como si el aire hubiera sido extraído de la habitación. El estilo de código del hacker, dijo Evelyn lentamente, es muy distintivo, como una firma personal. La forma en que escriben bucles, la forma en que manejan excepciones, la forma en que comentan. Este no es un contratista externo. Esta persona conoce el sistema desde adentro. Miró directamente a los ojos de Alexander. Sospecho que hay un topo. Alguien en esta organización. Silencio mortal. Los 4 jefes de la mafia alrededor de la mesa de repente se miraron unos a otros con sospecha. Rachel palideció. La mano de Marcus fue a su chaqueta, su vigilancia instintiva entrando en acción. Alexander miró a Evelyn. Esta vez no la vio como una sucia mujer sin hogar. La vio como realmente era. Un genio, una luchadora que había sobrevivido al infierno sin dejar que la rompiera. Una mujer que no se inclinaba ante nadie ni ante nada. La comisura de su boca se levantó ligeramente, casi imperceptiblemente. Pero por primera vez durante esta tensa reunión, el rostro de piedra de Alexander Kane mostró una expresión. Marcus estaba detrás de él y lo vio.
Frunció el ceño, sorprendido. En 15 años trabajando para Alexander, nunca había visto al jefe mostrar emoción así frente a nadie. Daniel Foster se puso de pie, su silla chirriando contra el piso de piedra. La sonrisa triunfante había desaparecido por completo de su rostro. Tal vez te subestimé, Kane, dijo, su voz tensa como un alambre. Se movió hacia la puerta, sus dos guardaespaldas muy cerca. Pero antes de irse, se detuvo y miró a Evelyn. Esa mirada no tenía desprecio ahora. Era calculadora, peligrosa, como una serpiente midiendo a su presa. Luego salió, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. Evelyn sabía lo que significaba esa mirada. Acababa de convertirse en un objetivo para uno de los hombres más peligrosos de Chicago, pero no se arrepintió. Por primera vez en 2 años, sintió que su mente estaba siendo utilizada de la manera en que estaba destinada a ser utilizada. Después de la reunión, Marcus llevó a Evelyn a una habitación en el último piso del edificio. No habló. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado. Evelyn entró y se quedó completamente quieta. La habitación era más grande que el apartamento que solía alquilar cuando era ingeniera jefa. Una cama king size con ropa de cama de seda color perla, cortinas de terciopelo rojo intenso, pisos de nogal brillante y un baño de mármol blanco con una bañera lo suficientemente grande para 3 personas. Sobre la cama se había dispuesto un conjunto de ropa limpia. Evelyn la recogió y se dio cuenta de que era exactamente de su talla. Alguien había preparado esto. Alguien se había dado cuenta. La puerta se cerró detrás de ella. Evelyn se quedó sola en la lujosa habitación, sintiendo como si estuviera soñando. Entró al baño y abrió la ducha. Agua caliente cayó por primera vez en 2 años. Sintió el agua caliente corriendo sobre su piel, no agua fría de un grifo público, no agua de lluvia filtrándose a través de un refugio improvisado. Agua caliente real con jabón fragante y champú suave. Evelyn lloró, no de tristeza, sino de estar limpia, del hecho de que durante 2 años había olvidado cómo era esta sensación. Se quedó bajo la ducha durante mucho tiempo, dejando que el agua lavara la capa de suciedad, la capa de agotamiento, la capa de humillación de los meses viviendo en las calles. Cuando salió, se paró frente al espejo y se vio a sí misma. No la mujer sin hogar que todos habían estado viendo, sino Evelyn Carter, una ingeniera, un genio, la mujer que había sido antes de que Jonathan Price destruyera su vida. Entonces notó algo. En la esquina del techo del baño, casi imposible de ver a menos que lo estuvieras buscando, había una pequeña cámara. Evelyn no se sorprendió. Esta era la sede de la mafia. Por supuesto, vigilaban todo. Pero una pregunta se deslizó en su mente. ¿La estaba vigilando Alexander o alguien más? Una leve inquietud recorrió su columna vertebral, pero la apartó. Había sobrevivido 2 años en las calles de Chicago. Unas cuantas cámaras no la asustaban. Una hora después, llamaron a la puerta. Marcus estaba afuera, su rostro aún frío como piedra. El jefe quiere verte. Cena. Evelyn lo siguió a un comedor privado. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, cálida con luz de velas y una mesa puesta para solo 2 personas. Alexander ya estaba sentado, ya no con traje, sino con una camisa negra de cuello abierto. Parecía menos aterrador. Sin embargo, la innegable autoridad aún se aferraba a él. La comida estaba dispuesta en la mesa. Bistec wagyu, verduras asadas, vino tinto costoso. Evelyn miró el plato frente a ella, su estómago apretándose de hambre. Esta era la mejor comida que había visto en 2 años, pero comió despacio, con control. No dejó que el hambre que la había atormentado a través de cientos de noches se mostrara en su rostro. No dejaría que nadie viera su debilidad. Alexander la observó comer en silencio por un rato. Luego habló. ¿Por qué me ayudaste? No sabías quién era yo. Evelyn dejó su cuchillo y encontró sus ojos. Vi un problema que necesitaba arreglo. Es instinto. No puedo mirar un sistema roto y no querer repararlo. ¿Ese instinto? Alexander inclinó la cabeza. ¿Casi te ha metido en problemas más de una vez? Evelyn soltó una risa tranquila, su primera risa en mucho tiempo. Estás mirando el resultado de esas veces.
El silencio se extendió. Alexander tomó un sorbo de vino, su mirada derivando hacia el espacio vacío, como si estuviera pensando en algo lejano. Mi padre fue asesinado, dijo de repente, por la persona en la que más confiaba. Un socio, un mejor amigo, el hombre que cenaba con nuestra familia cada semana durante 10 años. Evelyn no habló, solo escuchó. Construí este imperio por una razón, continuó Alexander, bajando la voz, para que nadie tuviera nunca la oportunidad de traicionarme de nuevo. No confío en nadie, controlo todo. Esa es la única forma de sobrevivir en este mundo. Miró a Evelyn, sus ojos oscuros complicados. Pero tú aprendiste cada uno de mis secretos en unas pocas horas. Viste mis sistemas, mis debilidades, incluso el topo en mi organización. Y no me siento amenazado. Evelyn dejó su copa de vino. Tal vez porque no quiero nada de ti. Ya lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mi familia, mi dinero. No queda nada por lo que ser codicioso, nada que perder. Las personas como yo son las menos peligrosas o las más peligrosas, dependiendo de cómo lo mires. Alexander la estudió durante mucho tiempo, su expresión ilegible. Luego se puso de pie. Descansa un poco. Mañana necesito que encuentres al topo. Caminó hacia la puerta, se detuvo por un segundo, pero no se volvió. Gracias por la cena, dijo Evelyn. Alexander no respondió, solo salió. La puerta se cerró. Evelyn vio desaparecer su sombra detrás de la puerta de roble. Había algo en los ojos de Alexander Kane que no podía leer, algo más profundo que la frialdad, algo casi como soledad. A la mañana siguiente, Evelyn fue llevada a la sala técnica del Imperio Kane. Era un vasto espacio lleno de docenas de monitores, servidores zumbando sin parar y un equipo de técnicos trabajando. Rachel Nguyen ya estaba esperando allí, su rostro duro como piedra. Claramente, no estaba feliz de trabajar con una mujer sin hogar, incluso si esa mujer había hecho callar a toda la sala de reuniones ayer. Estos son todos los registros del sistema de los últimos 3 meses, dijo Rachel sin rodeos, señalando la pantalla. Empieza donde quieras. A Evelyn no le importó la actitud. Sacó una silla, se sentó y comenzó a trabajar. Pasó una hora en silencio. Evelyn perforó cada línea de código, cada archivo de registro, cada patrón anormal. Rachel estaba detrás de ella, con los brazos cruzados al principio, observando con abierto escepticismo. Pero poco a poco, comenzó a inclinarse hacia adelante, sus ojos siguiendo lo que Evelyn estaba haciendo. ¿Dónde aprendiste a analizar así?, preguntó finalmente Rachel, su voz ya no fría, reemplazada por curiosidad real. Evelyn no levantó la vista, sus ojos seguían fijos en la pantalla. 2 años en las calles, nada más que tiempo y libros de la biblioteca. Cuando no tienes nada que perder, tienes mucho tiempo para pensar. Rachel se quedó callada por un momento. Lamento mi actitud de antes. No es necesario, dijo Evelyn. Estoy acostumbrada. Siguió trabajando, cavando más profundo en los patrones del hacker. Había algo familiar en la forma en que esta persona escribía código, la forma en que manejaban variables, la forma en que nombraban funciones, la forma en que comentaban, como una firma invisible que solo las personas en el campo reconocerían. Entonces, de repente, Evelyn se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. No, susurró. Rachel se acercó. ¿Qué encontraste? Evelyn no respondió de inmediato. Abrió más archivos, los comparó, los verificó. Su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Conocía este estilo de codificación, lo había visto antes en Velocity Motors. Así era exactamente como el equipo técnico de Jonathan Price escribía código. Había revisado miles de líneas como esta cuando era ingeniera jefa. No había error. El topo tiene vínculos con Velocity Motors, dijo Evelyn, su voz temblando ligeramente de rabia. Con Jonathan Price. Rachel palideció. ¿Estás segura? Evelyn no respondió. Fue más profundo, buscando más pruebas. Y lo que encontró fue mucho más horrible.
Esto no se trataba solo de vender información. Había un plan detallado oculto dentro de segmentos de código encriptados. Evelyn lo decodificó en unos minutos y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Objetivo: Alexander Kane. Hora: esta noche durante la reunión con Daniel Foster. Método: un dispositivo explosivo colocado dentro del auto. Iban a matarlo esta noche. «Oh, Dios mío», soltó Rachel cuando vio lo que había en la pantalla. Evelyn no tenía tiempo para entrar en pánico. Siguió rastreando. El código había sido subido desde un dispositivo interno, lo que significaba desde dentro de este edificio. Rastreó la dirección IP, identificó el dispositivo y finalmente encontró la identidad del usuario. Victor, el guardia de protección personal de Alexander durante 5 años. El hombre que estaba dentro de este edificio en este momento. Evelyn saltó de la silla. «¿Dónde está Alexander?» Rachel señaló por el pasillo. «La sala de reuniones. Se está preparando para la reunión de esta noche, pero no puedes entrar. Es una reunión cerrada». Evelyn no escuchó el resto. Ya estaba corriendo, cortando por el pasillo tan rápido como sus piernas podían llevarla. Su corazón martilleaba en su pecho. 3 horas. Solo quedaban 3 horas antes de que Alexander entrara en un auto con una bomba. Llegó a la puerta de la sala de reuniones y fue detenida. Marcus estaba allí como un muro de acero, su rostro inexpresivo. «Nadie entra. Necesito ver a Alexander ahora mismo. Es una reunión cerrada. Vuelve a la sala técnica». Evelyn miró directamente a los ojos de Marcus. «Alexander morirá esta noche si no me dejas entrar». Marcus no se movió. «¿Crees que voy a creer?» «Victor», interrumpió Evelyn, «el guardia de Alexander, es el topo. Está trabajando para Jonathan Price y Daniel Foster. Hay una bomba en el auto de Alexander. Se activará cuando llegue al punto de encuentro con Foster esta noche. Este es el horario». Extendió su teléfono, la pantalla mostrando lo que había encontrado. «Este es el método. Esta es la prueba. Y Victor está en este edificio. Podría estar esperando la oportunidad para terminar el trabajo». Marcus miró la pantalla del teléfono. Con cada línea que leía, su rostro se ponía más pálido. Había trabajado con Victor durante 5 años. Habían bebido juntos. Habían protegido a Alexander juntos. Y ahora Victor quería matar a su jefe. Sin decir una palabra, Marcus se dio la vuelta y abrió de par en par la puerta de la sala de reuniones. Alexander estaba sentado a la cabecera de la mesa, 5 hombres más a su alrededor. Todos levantaron la vista cuando la puerta se abrió de golpe, la sorpresa y la ira claras en sus rostros. Alexander vio a Evelyn y a Marcus, sus ojos entrecerrándose. «¿Qué está pasando?» Evelyn entró, su respiración aún desigual por correr. Miró directamente a los ojos de Alexander y dijo solo una palabra: «Bomba». La sala de reuniones cayó en un silencio mortal. Después de esa palabra, Evelyn dio un paso adelante, su voz rápida y clara como un informe militar. «Victor, tu guardia de protección personal durante 5 años. Es el topo trabajando para Jonathan Price y Daniel Foster. El plan es colocar una bomba en tu auto. Activarla cuando llegues al punto de encuentro con Foster esta noche. Quedan 3 horas». Miró directamente a los ojos de Alexander. «Y él está abajo ahora mismo». Nadie en la habitación se atrevía a respirar demasiado fuerte. Alexander permaneció inmóvil, su rostro sin mostrar ninguna emoción. Solo sus ojos, esos ojos oscureciéndose como un cielo antes de una tormenta. «Marcus». Su voz era fría como el hielo. «Trae a Victor aquí arriba. No dejes que sospeche nada». Marcus asintió y desapareció por la puerta. Se indicó a los demás en la sala de reuniones que se fueran. Pronto, solo quedaron Alexander y Evelyn, enfrentándose en silencio. Pasaron 5 minutos, como 5 horas. Evelyn se quedó quieta, sintiendo la mirada de Alexander atravesarla. Por fin él habló: «Si te equivocas, acabas de acusar a mi hombre más leal, el hombre que me salvó la vida 2 veces, el hombre que ha estado a mi lado durante 5 años». Evelyn no parpadeó. «Si tengo razón, acabo de salvarte la vida por segunda vez». El silencio se extendió. Entonces la puerta se abrió. Victor entró,
esa sonrisa familiar en sus labios. Era un hombre grande, de hombros anchos, con un rostro amigable que nadie sospecharía que pertenecía a un traidor. ¿Me llamó, jefe?, preguntó Victor, su voz normal como siempre. Alexander se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Victor. Ve a revisar mi auto, Victor. Hay un informe de una falla técnica como ayer. Victor se puso rígido, solo por un segundo, tan breve que fue casi imposible de notar, pero Evelyn lo vio. Alexander lo vio, y Marcus bloqueando la puerta también lo vio. Sí. Victor forzó una sonrisa, su voz temblando ligeramente. Iré de inmediato. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Entonces, de repente, corrió. Victor se lanzó hacia la salida a una velocidad aterradora, empujando a un empleado a un lado con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar, pero no salió. 4 hombres aparecieron de ambos lados del pasillo, sellando cada escape. Victor sacó un arma de su cintura, girando para disparar. Pero Marcus fue más rápido. Un disparo resonó en el aire, la bala impactando en el hombro de Victor. Cayó, el arma volando de su mano. En segundos, Victor estaba inmovilizado en el suelo, sus manos esposadas a la espalda, sangre manando de la herida en su hombro. Lo arrastraron a la sala de reuniones y lo arrojaron a una silla. Alexander se sentó frente a él, a solo 1 metro de distancia. Su voz era tranquila de una manera que era aterradora, como si estuviera hablando del clima. ¿Quién te contrató? Victor escupió al suelo, sus ojos llenos de odio. Vas a morir, Kane. Tarde o temprano. No puedes vivir para siempre. Alexander no reaccionó. Solo observó a Victor con ojos tan fríos como el hielo, esperando. Preguntaré de nuevo. ¿Quién? El silencio se extendió. Victor trató de parecer duro, pero el sudor ya había comenzado a perlarse en su frente. Sabía lo que esperaba a los traidores en este mundo. Alexander hizo una señal a Marcus. Marcus dio un paso adelante y sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja brilló bajo la luz. ¡Espera!, gritó Victor, su dureza disolviéndose como niebla matutina. «Espera, hablaré, hablaré». Alexander levantó una mano y Marcus se detuvo. Victor jadeaba, sus ojos moviéndose salvajemente. «Daniel Foster, te quiere muerto para poder tomar el territorio. Me pagó $500,000 para hacerlo». «¿Quién más?». Victor tragó saliva. «Y, y Jonathan Price, el CEO de Velocity Motors». Evelyn estaba parada en la esquina de la habitación, sintiendo como si alguien acabara de golpearla en el pecho. «Price te quiere muerto», continuó Victor, su voz temblando, «porque sabes demasiado sobre el lavado de dinero. Ha usado el Imperio Kane para lavar dinero durante 5 años, cientos de millones de dólares. Ahora quiere limpiar al testigo». Un silencio mortal llenó la habitación. Alexander se volvió y miró a Evelyn. Ella estaba allí, con el rostro sin sangre, los ojos enrojecidos. «Jonathan Price», dijo Alexander lentamente, «el hombre que destruyó tu vida, el hombre que te incriminó, te despidió, te empujó a las calles, el mismo hombre que está tratando de matarme». Evelyn sintió que sus rodillas se debilitaban. Durante 2 años, había pensado que su tragedia era aleatoria. Mala suerte, destino. Pero no, todo estaba conectado. Price no era solo un depredador sexual que había sido rechazado. Era un criminal lavando cientos de millones de dólares en dinero sucio. Y ella accidentalmente había sabido demasiado. «Todo», susurró, su voz quebrándose. «Todo está conectado». Victor fue arrastrado, dejando un rastro de sangre a través del piso de mármol negro. Alexander estaba junto a la ventana de espaldas a Evelyn, mirando hacia la ciudad de Chicago, hundiéndose en el atardecer. El silencio se extendió como un cable tenso, tirado tan fuerte que estaba a punto de romperse. Por fin habló, su voz fría como el acero. «Dame 24 horas. Price desaparecerá de la faz de la tierra». Marcus asintió desde la esquina de la habitación. «Tengo gente en Detroit, limpio, sin rastro». Así era como Alexander Kane siempre resolvía los problemas. Rápido, eficiente, mortal.
En su mundo, a los enemigos no se les permitía existir el tiempo suficiente para convertirse en amenazas. No. Una sola palabra resonó en la habitación. Alexander se volvió, sus ojos entrecerrándose. En 15 años de construir su imperio, nadie se había atrevido a decirle esa palabra. ¿Qué dijiste? Evelyn se mantuvo erguida, enfrentando al jefe de la mafia más peligroso de Chicago sin temblar. Si matas a Price, muere como un hombre de negocios respetado. Un accidente trágico, una desaparición misteriosa. Nadie sabe la verdad. Su familia lo llorará. La prensa escribirá homenajes y el mundo seguirá pensando que soy una ladrona. Alexander guardó silencio. En su mente dos voces chocaron. La vieja voz, la que lo había guiado durante 15 años, rugió. Mátalo, es la única certeza. Tu padre murió porque confió en la gente, porque fue demasiado misericordioso. No repitas ese error. Pero había otra voz, más pequeña, desconocida, la voz de su padre de hace mucho tiempo, cuando aún estaba vivo, cuando le enseñó que la verdadera fuerza no era la violencia. Puedes matar a quien quieras, solía decir su padre, pero no te hará más fuerte, solo te hará más solitario. Su padre estaba muerto, traicionado por el hombre en quien más confiaba. Entonces, ¿qué significaba la misericordia? ¿O su padre murió porque confió en la persona equivocada, no porque confiara en absoluto? Quiero que muera en la humillación, continuó Evelyn, su voz temblando ligeramente mientras la emoción surgía. Quiero que el mundo sepa que es un depredador sexual, un mentiroso que incriminó a personas, un lavador de dinero. Quiero que su familia lo mire de la forma en que mi familia me miró a mí. Quiero que sus hijos se sientan avergonzados de llevar su nombre. Quiero que viva lo suficiente para ver todo lo que construyó colapsar frente a él. Dio un paso más cerca, sus ojos rojos, bordeados, pero secos. Esa es la verdadera venganza. No una bala limpia, sino una destrucción lenta, dolorosa, pública. Alexander no dijo nada. Solo se quedó allí, escuchando, su rostro ilegible mientras sus ojos la taladraban. Tenemos evidencia de Victor, dijo Evelyn, su voz más firme ahora, como un ingeniero trazando un plan. Transferencias de lavado de dinero, vínculos con Foster, un complot de asesinato. Lo enviamos simultáneamente a los principales medios, al FBI, a la SEC. Hacemos todo público, incluido el montaje en mi contra. Dejamos que el sistema del que abusó lo aplaste lenta y dolorosamente. Marcus dio un paso adelante. Jefe, eso es arriesgado. Price tiene buenos abogados, conexiones. Podría escabullirse. Tu manera es rápida, dijo Evelyn, volviéndose hacia Marcus, luego de nuevo hacia Alexander. Pero no cambia nada. Price muere. Habrá otro Price. El sistema se queda. Hombres como él siguen pensando que son intocables. Caminó hasta pararse frente a Alexander, a menos de 2 pies entre ellos. Pero si lo exponemos, si el mundo entero lo ve caer en la humillación, cada hombre como él tendrá miedo. Mirarán a Price y se preguntarán si son los siguientes. El silencio se extendió de nuevo. Alexander miró a Evelyn durante mucho tiempo. Había conocido a muchas personas en su vida. Los codiciosos, los temerosos, los borrachos de poder. Pero ella era diferente, no inocencia. Evelyn Carter no era inocente. 2 años en las calles habían quemado cada rastro de inocencia fuera de ella. Esto era fuerza, un tipo de fuerza a la que no estaba acostumbrado. No la fuerza de la violencia, sino la fuerza de la resistencia, de ser derribado y negarse a quedarse abajo. Bien, una palabra. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Jefe, nosotros lo haremos a tu manera, dijo Alexander, su voz aún fría, pero algo en ella había cambiado. Miró a Evelyn con ojos nuevos. Ya no los ojos de un jefe mirando una herramienta, los ojos de un hombre aprendiendo algo nuevo. Pero si esto falla, agregó, su voz bajando como un trueno distante, lo haré a mi manera. Y esa vez nadie podrá detenerme. Evelyn asintió. Me parece justo. Y por primera vez en 15 años, Alexander Kane eligió un camino distinto a la violencia. No porque fuera débil, sino porque una mujer sin hogar
Le había mostrado un tipo de fuerza que nunca supo que existía. El primer día comenzó como una tormenta, reuniendo energía. Evelyn se sentó en la sala técnica del Imperio Kine, trabajando sin pausa junto a Rachel Nguyen. La evidencia de Victor se compiló en archivos claros y ordenados. Transferencias de lavado de dinero de los últimos 5 años. Correos electrónicos internos entre Price y Foster. Grabaciones de reuniones secretas. Evelyn agregó los materiales que había guardado de 2 años antes, documentos de su antiguo abogado que probaban que la evidencia en su contra había sido fabricada. Todo estaba empaquetado cuidadosamente, claramente, imposible de negar. Alexander estaba detrás de ella, observándola trabajar con admiración indisimulada. Día 2, paquetes anónimos fueron enviados al mismo tiempo al New York Times, al Washington Post y a CNN. Al mismo tiempo, el FBI recibió un aviso anónimo con evidencia completa de lavado de dinero. La SEC recibió un informe detallado sobre fraude financiero, y el abogado que Alexander contrató para Evelyn, uno de los mejores abogados de Chicago, presentó oficialmente una queja con respecto a la falsa acusación de 2 años antes. Todo fue calculado con la precisión de una máquina. Jonathan Price estaba de pie en el escenario en la reunión anual de accionistas, una sonrisa de confianza extendiéndose por su boca. Velocity Motors nunca ha sido más fuerte que esto, declaró, con el orgullo espeso en su voz. Los ingresos del último trimestre han subido un 23%. Estamos liderando el mercado. Y las puertas de la sala de reuniones se abrieron de golpe. La asistente de Price, Oitzom, entró corriendo, su rostro blanco como el papel. Se inclinó y susurró al oído de él, y la sonrisa en el rostro de Jonathan Price se congeló. Luego desapareció. El color se le fue como si alguien hubiera quitado el tapón de una bañera. Fuera del edificio de Velocity Motors, los teléfonos de los accionistas comenzaron a vibrar sin parar. La noticia se extendió como la pólvora. Última hora. CEO de Velocity Motors acusado de fraude a gran escala. Red de lavado de dinero de cientos de millones de dólares expuesta. Ex empleada exonerada después de 2 años. Las acciones de Velocity Motors entraron en caída libre, perdiendo el 40% de su valor en solo 2 horas. La Junta convocó una reunión de emergencia. Los socios comenzaron a cortar lazos y el FBI llegó. Un grupo de trabajo rodeó la sede de Velocity Motors con docenas de vehículos policiales. Price trató de correr por la parte trasera, agarrando un maletín lleno de documentos que esperaba poder destruir. Pero las cámaras ya estaban esperando. Docenas de reporteros, cientos de lentes y el mundo entero mirando en vivo. Jonathan Price fue esposado justo en la puerta trasera del edificio que una vez gobernó. Su rostro retorcido de furia y miedo, el sudor cayendo, su boca balbuceando negaciones que nadie se molestó en escuchar. Esta no era la muerte silenciosa en la oscuridad que Alexander había planeado para él. Esta era una destrucción pública, humillante y completa. En la sala VIP del Imperio Kane, Evelyn estaba sentada en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla de televisión. Alexander se sentó a su lado a una distancia que respetaba su espacio. Vieron a Price siendo empujado a un vehículo policial, lo vieron agachar la cabeza ante las cámaras, vieron el imperio que había construido colapsar en tiempo real. Evelyn no sonrió, no se regodeó, no derramó lágrimas victoriosas. Solo había calma, como alguien que finalmente deja una carga que había llevado durante 2 años. Se acabó, dijo suavemente, su voz extrañamente firme. Alexander la estudió. Se había preparado para lágrimas, para risas triunfantes, para la satisfacción de una mujer que finalmente se había vengado. Pero ella solo se sentó allí, pacífica como un lago después de una tormenta. ¿No estás feliz?, preguntó. Evelyn se volvió para mirarlo, sus ojos claros como siempre. No quería que sufriera, quería que parara. Esas son 2 cosas diferentes. Alexander guardó silencio por un momento, dando vueltas a esa frase en su mente. En su mundo, la venganza era sangre por sangre, dolor por dolor. Pero ella le había enseñado un tipo diferente de venganza. El tipo que no dejaba sangre en tus manos, pero destruía aún más a fondo.
¿Sabes qué te hace diferente? ¿Lo sabes? Dijo Alexander, su voz más suave de lo habitual. No dejas que el odio te coma viva. Evelyn volvió a mirar la pantalla donde las noticias seguían repitiendo imágenes de Price siendo escoltado. Dejé que me comiera viva el tiempo suficiente, dijo. 2 años en las calles, suficiente. Pasó una semana como un sueño. Las ondas de choque del escándalo de Jonathan Price se extendieron por todo Estados Unidos y Evelyn Carter estaba en el centro de esa tormenta. No como una culpable deshonrada, sino como una víctima finalmente exonerada. La prensa publicó disculpas para ella. El New York Times, el periódico que una vez había publicado la historia sobre su acusación de robar secretos comerciales, ahora llevaba un gran titular: Genio ingeniera incriminada. Una historia de injusticia y el poder de la verdad. El Washington Post publicó un artículo de investigación detallado sobre cómo Jonathan Price había montado pruebas falsas para destruirla. Velocity Motors, ahora en caos bajo una junta interina, admitió públicamente que Evelyn Carter era completamente inocente y emitió una disculpa oficial. Las patentes que había desarrollado le fueron devueltas con plena propiedad restaurada. Y Stanford, la escuela de la que se había graduado con 2 títulos de ingeniería, se acercó para invitarla a volver a enseñar. Evelyn estaba sentada sola en la sala VIP del Imperio Kane, rodeada de pilas de periódicos y una tableta que mostraba docenas de artículos. Leyó cada línea, cada palabra. Su nombre ya no venía emparejado con acusada o presunta. En cambio, venía con reivindicada, ingeniera brillante, sobreviviente. Algo se rompió dentro de su pecho, pero no el tipo de ruptura que duele. El tipo que sucede cuando los muros que has construido durante 2 años para protegerte finalmente colapsan porque ya no los necesitas. El nuevo teléfono que Alexander le había comprado comenzó a vibrar. Evelyn miró la pantalla. Un número desconocido, un código de área de Nebraska. Su corazón latió más rápido. Miró la pantalla, su dedo flotando sobre el botón de responder. 2 años. 2 años sin una sola llamada de su familia. No llamaron, ella no llamó. Silencio como un abismo sin fondo entre ellos. Presionó responder. Hola. Silencio al otro lado. Luego sollozos, los sollozos ahogados de una mujer que había contenido sus lágrimas demasiado tiempo. Evelyn, ¿estás ahí? La voz de su madre. Evelyn no podía hablar, su garganta se cerró como si alguien la estuviera apretando fuerte. Mi bebé, lloró su madre. Lo siento, no te creí, leí las noticias, vi todo, yo. El resto de la frase se desvaneció bajo el sonido de sus lágrimas. Evelyn sintió algo cálido rodar por su mejilla. Lágrimas. Por primera vez en 2 años, lloró. No de dolor, no de desesperación, sino de ser amada. Del simple hecho de que después de todo, su madre finalmente había llamado. Mamá, susurró, su voz temblando. Estoy bien ahora. Debería haberte creído. Su madre seguía llorando. Soy tu madre. Debería haber estado contigo. Lo siento mucho. Te perdono, dijo Evelyn, y se sorprendió a sí misma al darse cuenta de que era verdad. La perdonó, no porque su madre lo mereciera, sino porque Evelyn necesitaba ser liberada del peso del resentimiento. Iré a casa pronto. La llamada terminó, pero Evelyn se quedó donde estaba, el teléfono presionado contra su pecho, las lágrimas aún fluyendo. No se dio cuenta de que Alexander estaba parado en la puerta, que había estado allí durante toda la llamada. No interrumpió, no habló, solo se quedó allí en silencio, respetando el momento más privado de su vida. Cuando Evelyn se secó las lágrimas y miró hacia arriba, finalmente lo vio. Alexander entró y se sentó en la silla frente a ella. «Puedes volver a Nebraska», dijo, su voz más gentil de lo que ella había escuchado. «Construye tu vieja vida de nuevo. Vuelve a Stanford. Trabaja para cualquier compañía que quieras. Con tu nombre restaurado, puedes tenerlo todo». Evelyn lo miró, sus ojos aún enrojecidos, pero iluminados con algo más fuerte que las lágrimas. «La vieja vida se ha ido», dijo lentamente. «Ya no soy esa persona.
la mujer ingenua que creía que el trabajo duro era suficiente, la que pensaba que el sistema la protegería si hacía todo bien. Se puso de pie y caminó hacia la ventana con vistas a Chicago. Quiero construir algo nuevo, algo que importe más. Se volvió mirando directamente a los ojos de Alexander. Y quiero construirlo aquí. No fue una confesión de amor. Evelyn lo sabía y Alexander también lo sabía, pero fue un compromiso, una promesa de que se quedaría, de que cualquiera que fuera el futuro había elegido estar aquí a su lado en este mundo caótico. 2 días después, Evelyn recibió una invitación a la oficina privada de Alexander para discutir el futuro. Entró en la vasta habitación en el piso más alto del edificio, donde las ventanas ofrecían una vista panorámica de todo Chicago. Había cambiado. No más ropa rota o cabello enmarañado. Ahora vestía un traje de oficina simple, pero ordenado. Su cabello recogido limpiamente, su espalda recta, sus pasos seguros, pero sus ojos eran los mismos, agudos, inquebrantables, sin doblegarse. Seguía siendo ella misma, solo que ahora el polvo de las calles ya no la cubría. Alexander se sentó detrás de un escritorio de roble negro y le indicó que tomara la silla frente a él. No dio rodeos, dijo que quería contratarla en cualquier puesto que quisiera. Directora de tecnología, jefa de investigación y desarrollo, directora técnica. Ella podía elegir. Se inclinó hacia adelante y le dijo que pusiera su salario. Cualquier número. Evelyn se quedó callada por un momento, luego negó con la cabeza y dijo que no necesitaba un trabajo. Alexander levantó las cejas, genuinamente sorprendido por primera vez desde que se conocieron, y preguntó qué quería entonces. Algo más grande, dijo Evelyn. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Abajo, Chicago se extendía amplia con sus rascacielos y carreteras abarrotadas. Pero ella sabía que en los rincones que nadie miraba, había miles de personas como solía ser ella, invisibles, olvidadas. Dijo que quería construir un refugio de innovación, no un refugio ordinario donde la gente solo tuviera un lugar para dormir por una noche, sino un centro para descubrir talento, combinando vivienda, capacitación técnica, tutoría y financiamiento inicial para personas que el sistema había dejado atrás. Alexander no habló, solo escuchó con absoluta concentración. Evelyn continuó. En el refugio en el que solía quedarme, conocí a un médico que había sido despojado de su licencia debido a un error administrativo, no médico. 15 años de práctica, salvando miles de vidas, y lo perdió todo porque un formulario se había llenado mal. Su voz bajó. Conocí a un programador, un exprisionero. Había pagado por un error de su juventud, pero nadie le daría una segunda oportunidad. Escribía un código más limpio que cualquiera que haya visto, pero ninguna compañía siquiera lo miraría una vez que vieran un antecedentes penales. Hizo una pausa, luego dijo que también conoció a una profesora de física que solía enseñar en una universidad de primer nivel, pero fue despedida cuando descubrieron que una vez había sido tratada por una enfermedad mental. La enfermedad había desaparecido hacía 10 años, pero el estigma nunca desapareció. Evelyn miró directamente a los ojos de Alexander y dijo, todos ellos eran genios en sus campos. Todos ellos estaban siendo desperdiciados, durmiendo en las aceras, haciendo fila para comidas de caridad, mientras el mundo seguía quejándose de la escasez de talento. Volvió al escritorio y sacó una pila arrugada de papeles de su bolso, páginas viejas de periódicos, el reverso de recibos, servilletas de restaurantes, incluso la tapa de una caja de pizza. Los puso sobre el escritorio frente a Alexander y dijo que estas eran las patentes que había desarrollado en los últimos 2 años. En la biblioteca pública, en bancos de parque, bajo farolas cuando no tenía dónde dormir. Alexander recogió los papeles y sus ojos se abrieron de par en par. Estos no eran los garabatos frenéticos de una loca. Eran diseños de ingeniería detallados, precisos y totalmente viables. Un nuevo sistema de energía que utilizaba el calor residual de los edificios. Un sistema de refrigeración por IA que podría reducir el uso de electricidad para los centros de datos en un 50%.
Tecnología de almacenamiento cuántico que podría revolucionar el almacenamiento de datos. Empezó a hablar, luego no pudo terminar. ¿Hiciste esto mientras eras indigente?, preguntó. 5 patentes, dijo Evelyn asintiendo, con un valor estimado de $8 millones si se venden a las principales empresas tecnológicas. Podría venderlas, hacerse rica de nuevo desde el principio, vivir una vida cómoda. Tomó los papeles de sus manos y dijo que, en cambio, podrían usarlos para construir algo que cambiara todo el sistema, para que personas como ella, como ese médico, como ese programador, como esa profesora, pudieran tener la segunda oportunidad que merecían. No parpadeó mientras le decía que elegía el segundo camino. Alexander puso su mano sobre el escritorio y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego habló lentamente, como si estuviera tratando de entender algo más allá de los límites de sus propios instintos. Dijo que ella no quería dinero, no quería poder, no quería venganza, a pesar de que tenía todas las razones para odiar al mundo entero. Y preguntó si quería cambiar el mundo. Evelyn respondió que quería que nadie pasara por lo que ella había pasado. Su voz más suave, pero aún firme. Dijo que su tragedia no fueron 2 años de falta de vivienda. Sobrevivió a eso. La tragedia fue que el mundo la desperdició durante 2 años y seguía desperdiciando a millones de otros cada día. ¿Cuántos inventos nunca se crearían? ¿Cuántas enfermedades nunca se curarían? ¿Cuántos problemas nunca se resolverían? Porque las personas que podían hacerlo estaban tiradas en las aceras, juzgadas por su ropa en lugar de por sus mentes. Alexander dobló los papeles y los dejó. Miró a Evelyn con una expresión que ella no podía leer completamente. Respeto con certeza, pero algo más también. Le dijo que ella sabía cuál era su organización, sabía de dónde venía su dinero, sabía que sus manos no estaban limpias. Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz, y preguntó si todavía quería trabajar con él. Evelyn no dudó. Sé quién eres, sé de dónde viene el dinero, pero también sé que me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y creo que la gente puede cambiar. Alexander la miró durante mucho tiempo, luego asintió lentamente. Bien, financiaré el refugio de innovación al 100%, cada costo de construcción, operaciones, personal, todo. Se puso de pie, acercándose a ella. Pero tengo una condición. Tienes que ser la encargada, CEO. Autoridad total sobre todo lo relacionado con el refugio. Yo solo soy el patrocinador. No interferiré en cómo lo diriges. Hizo una pausa. Y tienes que quedarte en Chicago. Evelyn sintió el peso de esa última frase. No era solo una condición comercial. Era una oferta para quedarse a su lado. Aceptaré, dijo. Pero tengo una condición también. Alexander levantó una ceja, esperando. Tu organización tiene que volverse legal gradualmente, dijo Evelyn sin rodeos, sin desvíos. No puedo construir un futuro para las personas que el sistema olvidó sobre una base de oscuridad. El refugio de innovación tiene que ser limpio, y para que sea limpio, el dinero tiene que ser limpio. Un silencio mortal llenó la habitación. Alexander permaneció inmóvil como una estatua de piedra. Evelyn sabía lo que acababa de pedir. El imperio de Alexander se había construido en la oscuridad durante 15 años. Transporte, extorsión, lavado de dinero. Esa era la columna vertebral del imperio Cain. Volverse legal significaba renunciar a todo. Poder, dinero, el control absoluto del que había vivido. Dentro de Alexander la guerra estaba furiosa. La vieja voz rugió. «¿Estás loco? 15 años construyendo esto y vas a quemarlo por una mujer». Pero había otra voz, más pequeña pero más clara de lo que nunca había sido. 15 años viviendo en la oscuridad. 15 años mirando por encima del hombro todos los días. 15 años sin poder confiar en nadie. Solitario hasta los huesos. ¿Era eso vivir o simplemente sobrevivir? Volverse legal también significaba libertad. No más FBI vigilando. No más enemigos tratando de matarlo. No más vivir en una fortaleza y dormir con un arma debajo de la almohada. ¿Me estás pidiendo que cambie todo?, dijo finalmente Alexander, su voz profunda y pesada.
Te estoy pidiendo que construyas algo mejor, respondió Evelyn, sin retroceder. Puedes seguir por el mismo camino, rico, poderoso y solo hasta tu último día. O puedes intentar un camino diferente, el camino que tu padre probablemente quería que tomaras. Alexander se estremeció ante la mención de su padre. Ella había tocado el punto más débil en él, y lo sabía. Pero no era manipulación, era la verdad. Caminó hacia la ventana, de espaldas a Evelyn, mirando hacia Chicago, hundiéndose en el atardecer. El silencio se extendió. 1 minuto, 2 minutos. Evelyn no lo presionó. Sabía que esta era la decisión más grande de la vida de Alexander Kane. Le daría el tiempo que necesitara. Finalmente, Alexander se volvió y algo había cambiado en sus ojos, no tan fríos como antes, algo más suave, más cálido. Está bien, dijo lentamente, pero lo haremos Fundación Kane. Ese será el nuevo nombre, legal, y el refugio de innovación será el primer proyecto. Evelyn sintió como si alguien hubiera levantado una piedra de 1000 libras de su pecho. Se puso de pie y caminó hacia la ventana a su lado. Gracias, dijo suavemente, por creer en mí. Alexander se volvió hacia ella, la distancia entre ellos solo pulgadas. ¿Sabes que me has cambiado?, preguntó, bajando la voz. Antes de conocerte, pensaba que la fuerza solo venía en una forma: violencia, control, miedo. Me mostraste que hay otro tipo de fuerza. Evelyn sonrió levemente. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me viste cuando el mundo entero solo veía a una mujer sin hogar. Nos cambiamos el uno al otro. Se quedaron allí mirándose a los ojos y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Entonces Alexander se inclinó y sus labios tocaron los de ella. No un beso cinematográfico explosivo, gentil, suave, como una promesa, como dos personas que habían caminado a través de su propio infierno privado y finalmente se encontraron al otro lado. Cuando se separaron, ambos sonreían. No se necesitaban palabras. El refugio de innovación se construirá en el lado oeste, dijo Alexander. Su voz más cálida de lo que nunca había sido. Justo donde te encontré, donde solías dormir en la calle. Evelyn asintió, sus ojos brillando. Rachel será la asesora técnica. Marcus se encargará de la seguridad. Y tú, Alexander tomó su mano. Tú serás la CEO y la mujer a mi lado. Se pararon junto a la ventana, mirando hacia Chicago mientras la luz se encendía lentamente en el atardecer. La ciudad brillaba como una pintura hecha de luz. Chicago es hermosa de noche, dijo Evelyn en voz baja. Alexander la miró, una rara sonrisa extendiéndose por su boca. Por primera vez me doy cuenta. 1 año después, el edificio del Refugio de Innovación se alzaba alto en el lado oeste de Chicago, exactamente en el lugar donde Evelyn Carter había dormido una vez en la acera durante las amargas noches de invierno. El moderno edificio, con su brillante fachada de vidrio, reflejando la luz del sol, llevaba un gran letrero que decía: Refugio de Innovación, donde el potencial se convierte en propósito. Hoy era la gran inauguración oficial. Los invitados habían venido de todas partes. El alcalde de Chicago estaba sentado en la primera fila. Reporteros de los periódicos más grandes de América se apiñaban con cámaras y micrófonos. Directores ejecutivos de las principales empresas de tecnología estaban presentes, no por cortesía, sino porque querían reclutar talento de este lugar. Y lo más importante, cientos de personas anteriormente sin hogar junto con sus familias estaban sentadas en el auditorio, con rostros radiantes de nueva esperanza. Evelyn subió al escenario. Ya no era la mujer andrajosa con el cabello enmarañado que había sido entonces. Llevaba un elegante traje gris, su cabello cuidadosamente cepillado, su presencia segura, pero aún llevando la humildad que se había convertido en parte de ella. Era una respetada directora ejecutiva, pero nunca había olvidado quién solía ser. Hace 1 año, comenzó Evelyn, su voz resonando por el salón. Dormí en la acera, a solo unos pasos de aquí, justo en el lugar donde ahora se encuentra este edificio. Hizo una pausa, dejando que la audiencia sintiera el peso de esa frase. Tenía 2 títulos de Stanford y 5 patentes.
Pero el mundo solo vio mi ropa rota. Vieron a una persona sin hogar, no a una ingeniera. Vieron un problema que evitar, no una solución esperando ser utilizada. Miró a través del auditorio. Hoy cambiamos eso, no dándole a alguien un pescado, sino viendo quiénes son realmente y dándoles la oportunidad de brillar. Los aplausos rodaron como un trueno. Evelyn sonrió y presentó a los primeros 3 residentes del refugio para que subieran al escenario. El doctor Michael Torres, que una vez había perdido su licencia debido a un error administrativo, no médico, ahora era el director médico del refugio de innovación. James Liu, el programador y ex prisionero, cuya solicitud ninguna compañía siquiera miraría, ahora tenía una aplicación que Google acababa de adquirir. Y la profesora Sarah Mitchell, que una vez había sido despedida debido al estigma en torno a la enfermedad mental, ahora enseñaba a 50 estudiantes cada semana. Estaban allí como prueba viviente de que el potencial nunca desaparece, solo espera ser despertado. Alexander estaba sentado en la primera fila, mirando a Evelyn con orgullo indisimulado. La Fundación Kane era ahora la organización benéfica legal más grande de Chicago. Las operaciones clandestinas se habían reducido significativamente. El 60% del imperio había sido legalizado. Estaba cambiando paso a paso, tal como le había prometido. En la gran pantalla detrás del escenario, los titulares de las noticias se desplazaban. Daniel Foster había sido arrestado, su imperio colapsando por completo después de perder el apoyo de Jonathan Price. Y Price, el hombre que había destruido la vida de Evelyn, ahora cumplía una condena de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional. Velocity Motors había quebrado, sus activos utilizados para compensar a las víctimas. Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado, Evelyn y Alexander se pararon frente al Koenigsegg Jesko Absolute, el mismo auto que los había unido hace un año. La fábrica lo había reparado impecablemente, pero quedaba una pequeña marca en el compartimiento del motor. Les dije que la dejaran, dijo Alexander, señalando el lugar donde había sido arreglado con un lápiz y cinta, para recordarme ese día fatídico. Evelyn soltó una suave risa, sus dedos rozando el rastro del pasado. ¿Qué pensaste ese día cuando me viste?, preguntó. ¿Que estaba loca o era una estafadora? Alexander la miró, sus ojos más cálidos que nunca. Que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de confiar en alguien, una oportunidad de cambiar. Soltó un suspiro lento. Casi me la pierdo, casi llamo a seguridad, casi nunca descubro quién eras. Pero no lo hiciste, dijo Evelyn en voz baja. La mejor decisión de mi vida. Se quedaron juntos en silencio por un momento. Evelyn pensó en los números. 237 personas habían reconstruido sus carreras gracias al refugio de innovación. 12 nuevas patentes habían sido registradas por residentes. El modelo se estaba expandiendo a otras 5 ciudades, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Houston, Seattle y Miami. El valor total creado para la economía se estimaba en más de 50 millones de dólares, pero para ella esos números importaban menos que las caras. Las sonrisas de las personas que habían encontrado esperanza de nuevo. Las lágrimas de las familias reunidas. ¿Cuántas personas allá afuera están esperando que alguien las vea realmente?, preguntó Evelyn, su voz distante. Demasiadas, respondió Alexander. Por eso seguimos adelante. Subieron al auto. Alexander encendió el motor y el rugido familiar se elevó. El Koenigsegg se deslizó por las calles de Chicago, dirigiéndose hacia el atardecer, pintando el horizonte de rojo. En la radio, la voz del locutor se escuchó. Buenas noticias para los preocupados por la falta de vivienda. El modelo de refugio de innovación de Chicago está siendo considerado para su adopción a nivel nacional después de un éxito extraordinario en su primer año de operación. Evelyn miró por la ventana y sonrió. La ciudad brillaba en la luz tardía, los edificios altos reflejando el atardecer como si estuvieran pincelados con oro. Alexander tomó su mano y le dio un suave apretón. Ella se volvió para mirarlo, y en ese momento ambos supieron que su viaje apenas comenzaba, porque a veces todo lo que una persona necesita es que alguien más vea quiénes son realmente.
Y a veces ese alguien es la persona que nunca esperarías. La historia de Evelyn y Alexander no fue solo una historia sobre amor o redención. Fue un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser el Alexander de alguien, el que ofrece una oportunidad en lugar de un juicio. Y cada uno de nosotros también puede ser Evelyn, la que se niega a dejar que las dificultades la definan, la que convierte el dolor en fuerza para cambiar el mundo. El valor de una persona no reside en la ropa que usa, la dirección en la que vive o el saldo en su cuenta bancaria. El valor real vive en la inteligencia, en el corazón y en lo que una persona puede contribuir al mundo si se le da una oportunidad. Si esta historia tocó tu corazón hoy, por favor presiona el botón de suscripción en nuestro canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan escucharlo. Todos los días te traemos historias inspiradoras como esta. Y ahora queremos saber de ti. ¿Cómo te sientes acerca de esta historia? ¿Alguna vez has sido juzgado por tu apariencia en lugar de por tu capacidad real? ¿O alguna vez has sido la persona que ofreció a alguien más una oportunidad cuando nadie más lo hizo? Por favor, comparte en los comentarios a continuación. Valoramos cada palabra que viene desde el lugar más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.